Ícaro Podcast presenta Hechos que fueron noticia por Jorgelina Petra Márquez. Rigoberta Menchú, vida y obra de una maya quiché. Capítulo 2. Crecer entre el paraíso y el infierno. Hola, soy Jorgelina Petra Márquez y les doy la bienvenida a Hechos que fueron noticias, una producción de Ícaro Podcast. La historia que hoy continuamos es la de Rigoberta Menchú, la indígena maya que se hizo conocida en todo el mundo por la defensa de su gente, de su comunidad amenazada. A partir del golpe de Estado en 1954, organizado por la CIA norteamericana contra el gobierno constitucional guatemalteco, las grandes empresas agrarias retoman las tierras perdidas durante la reforma agraria anterior. Por lo tanto, la población indígena es desplazada de sus tierras agrícolas y por necesidad intentan reconstruir sus aldeas en territorios selváticos aún vírgenes, fundando nuevos poblados con las dificultades lógicas en las estribaciones de las altas montañas que rodean el altiplano guatemalteco. Fue esto lo que le ocurrió a la familia de Rigoberta. Soy de San Miguel, Uspantán, departamento El Quiché. Camino 6 leguas, o sea 25 kilómetros a pie, para llegar a mi casa desde el pueblo de Uspantán a mi aldea Chimel, donde yo nací. Es casi un paraíso de todo lo lindo que es la naturaleza en esos lugares, ya que no hay carreteras, no hay vehículos, solo entran personas y caballos. Yo vivo en medio de muchas montañas. Mis padres se ubicaron allí desde el año 1960 y cultivaron la tierra. Comenzaron a bajar las montañas cuando fueron desalojados del pueblo, de su pequeña casita. Fueron desalojados del pueblo porque todo lo que ganaban se gastaba y era grande las deudas que tenían con los ladinos. Como se acostumbra cuando la gente tiene deudas con ellos, quitan un poco de tierra, un poquito de las cosas, y así es cuando van apoderándose de todo. Mis papás vieron la gran necesidad de irse hasta la montaña y allí se quedaron. Las tierras ganadas a las montañas y a la selva no dan inmediatamente frutos como para alimentar a los campesinos. En la época de siembra y también en la época de cosecha, permanecían esos meses en el altiplano. Después estaban obligados a bajar, a trabajar en las fincas de la costa, cafeteras principalmente. Estas fincas poseían grandes extensiones de tierra. El café que allí se producía era muy competitivo en el mercado internacional, por su calidad y por su bajo costo. La calidad fue resultado del trabajo de las primeras colonias alemanas desde el siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos obligaron al gobierno guatemalteco, al dictador de turno, a que expulsara a estos alemanes y expropiara sus tierras. Pasaron inmediatamente a manos de terratenientes locales. El bajo costo del café se obtenía por el uso intensivo de mano de obra indígena barata, prácticamente esclava, que por unos pocos centavos hacían el trabajo pesado. Rigoberta y su familia también fueron víctimas de este horrible sistema. Desde chiquita me llevaba mi mamá cargada a la finca. Ella decía que cuando yo tenía más o menos unos 2 años, obligadamente me llevaban al camión, ya que no quería entrar porque me daba miedo. La ida en el camión es de lo que me recuerdo. Me daba tanta pena porque me hace mucho mal el mal olor y todo eso. El camión es para 40 personas y van animales, perritos, gatos, pollitos que la gente trae del altiplano para llevarlos a la costa durante los días que van a estar en la finca. Había veces que viajábamos en el camión más de 2 noches y un día, de mi tierra hasta la costa.
Cuando íbamos en el camino, empezaban a ensuciar los animales, como también los niños, en el mismo camión. Entonces, no se soportaba el olor de toda la suciedad, de animales y de gentes. Al camión lo tapan con una lona y no podemos ver ni los paisajes ni el lugar por donde pasamos. Uno a veces tenía ganas de orinar y el camión no se paraba para esto. Los choferes a veces iban borrachos, paraban mucho en el camino a tomar alcohol, pero a nosotros no nos dejaban bajar en todo el viaje. Enseguida conocieron a los mandamases de la finca, unos infames personajes, los caporales y los contratistas. Solo conocemos a los caporales y a los contratistas. Están para mandar y corregir a la tropa. Hablan español y es por eso el acercamiento a los terratenientes, porque nosotros los indígenas no hablamos el español. Entonces muchas veces nos engañan en todo y como no hablamos español, no nos podemos quejar. Los contratistas son los que llevan y traen a la gente del altiplano a la costa. Los caporales están fijos en la finca. El caporal es el que manda. Por ejemplo, cuando uno descansa un rato en el trabajo, el caporal inmediatamente llega a insultar. Trabajen, que para eso se les paga. En mi caso no ganaba sueldo, entonces mi mamá recibía su ración de tortilla y la compartía conmigo, pues yo no ganaba. En la cantina que tiene el terrateniente venden alcohol, toda clase de guaro, pero al mismo tiempo venden cosas para que los niños se antojen. Los de la cantina no reciben dinero en el momento, sino que apuntan lo que se llevó, lo que se tomó, lo apuntan. Entonces, después cuando nos entregan el pago, nos dicen, esto es lo que debes en la tienda, esto es lo que debes de comida, es lo que debes en la farmacia. Siempre recibíamos muy poco. Mi mamá decía, no toquen ninguna cosa, que después tenemos que pagar. Desde los 8 años hasta los 10 años, yo trabajé en corte de café. Pero después de eso, bajaba al corte de algodón, que es la mera costa donde hay mucho, mucho calor. Entonces, el primer día que estábamos en corte de algodón, me recuerdo que me desperté como a medianoche y encendí una candela. Y cuando vi la cara de mis hermanitos, estaban llenos de zancudos, llenos de mosquito. Y me toqué la cara y que tenía lo mismo, pues, y que los animales estaban metidos hasta en la boca de toda la gente. Nos levantábamos y desde las 3 de la mañana empezábamos a trabajar. Peor si es en corte de algodón, ya que el algodón no abunda en peso, abunda en cantidad. Tempranito está muy fresco y al mediodía es igual que si nos metieran en un horno. Hace mucho calor. Al mediodía comemos un rato y empezamos a trabajar otra vez hasta la noche. La familia de Rigoberta se encuentra con situaciones insólitas para comunicarse con los otros indígenas, tan sufridos como ellos. Esto nos duele mucho a los indígenas, porque cuando estamos juntos, estamos en una comunidad. Pero cuando nos movilizamos en las fincas, nos encontramos con indígenas, ya que todos los trabajadores que están en las costas son indígenas, pero son de otras etnias y hablan otras lenguas. Eso es muy difícil para nosotros porque no permiten el diálogo entre los indígenas. Solo entendemos a la gente de nuestra etnia o de nuestro grupo, pues no hablamos castellano y tampoco hablamos otras lenguas. Es igual que si estuviéramos hablando con una gente extranjera. Una galera es una casa, un ranchito donde nos meten a todos los trabajadores. Digo galera, pues solo tiene techo de hojas de palma, hojas de plátano de la finca, pero no tiene paredes, sino que es abierta. Allí viven los trabajadores junto con sus animalitos, los perros, los gatos,
todo lo que llevan del altiplano. Y es un lugar donde no hay límite, pues nos meten en cualquier lugar y nos dormimos con cualquier gente. Así es en las costas. Es una sola casa para 400, 500 personas. Estas condiciones de vida extrema en las llamadas fincas, con mala alimentación, ninguna medicina ni control médico, deficiente alojamiento de las familias, poco a poco se va cobrando víctimas entre los más débiles y vulnerables. Comienza un periodo sumamente trágico en la vida de Rigoberta. Llegamos a la finca y con una amiga de la comunidad nos tocó corte de algodón. Era una catequista. Siempre andábamos juntas porque éramos muy amigas, pero mi amiga se intoxicó con la fumigación del algodón y se murió. Entonces tuvimos que enterrarla entre todos en la finca. Decidimos no trabajar 2 días. No era tanto una huelga, era para guardar el dolor. Se llamaba María. Era mi amiga. El niño se murió en la madrugada, de hambre, de desnutrición. No sabíamos qué hacer. Los vecinos se preocuparon de ayudar a mi madre, pero no sabían qué hacer con él, dónde enterrarlo, ni cómo. Entonces el caporal le dijo que podía enterrar a mi hermanito en la finca, pero tenía que pagar impuesto. Mi mamá decía, pero yo no tengo nada de dinero. Entonces dijo el señor, es que usted ya debe mucho, debe medicinas, debe esto y esto. Ahora llévenselo su cadáver, pues, y que se vayan, pues. Nosotros no sabíamos qué hacer. Inmediatamente el niño empieza a tener malos olores por el húmedo, por el calor de la costa. Uno de los indígenas llevaba una caja como valija. Entonces metimos a mi hermanito en eso y se llevó a enterrarlo. Uno de los vecinos le prestó a mi mamá el impuesto para el entierro. Entonces el caporal nos dijo, mañana se van de aquí, porque faltaron un día al trabajo y no van a recibir ningún pago. Así que mañana no los quiero ver aquí. Esa amiga, María, me había dejado muchos testimonios de su vida. Me decía que nunca se iba a casar, porque si se casaba, implicaría tener hijos y le costaría ver un hijo morir de hambre, o de sufrimiento, o de enfermedad. Yo me decía, me dedicaré quizás a trabajar en el altiplano, aunque pase hambre, pero no bajaré a la finca, ya que yo le tenía un odio a la finca. Precisamente porque mi amiga allí se murió, mis 2 hermanos se han muerto allí. Uno de mis hermanos, me contaba mi madre, se murió intoxicado también. Y otro de mis hermanos, que yo vi morir de hambre, de desnutrición. La explotación a la que eran sometidos los indígenas en el trabajo en las fincas costeras no tenía límite. Como personas carecían de los mínimos derechos, cualquier vejación estaba permitida. Para saber más recurrimos a una opinión de relevancia. El sistema de fincas surgió en Centroamérica específicamente a partir de 2 mercancías agrícolas, ¿verdad? Una de ellas es el banano, monopolizado por compañías estadounidenses, y poco después el café. La persona que nos aclaró sobre este tema es el doctor Sergio Palencia Frenner, un historiador que es profesor de la Universidad Williams and Mary de los Estados Unidos y se ha especializado en historia agraria de América Latina y de Mesoamérica. Entonces, el sistema de fincas a finales del siglo XIX en Guatemala afectó directamente la posesión de la tierra de las comunidades indígenas. Las municipalidades declararon como tierra baldía muchas de las tierras que habían sido utilizadas históricamente por las comunidades indígenas, ¿verdad? De manera que tenemos entonces que la finca se vinculó al mercado capitalista internacional de la mercancía del café o el banano, pero internamente impuso una reconfiguración del trabajo forzado colonial. Un sistema de trabajo donde indígenas del altiplano, estamos hablando de poblaciones viviendo
entre los 1.800 metros y los 3.000 metros de altura, bajaban a regiones de 900 metros de altura, ¿verdad? Muchas veces con enfermedades. Los mecanismos de control del trabajo indio fueron muy fuertes desde el inicio. Una sociedad diferenciada, una sociedad segregada, ¿verdad? Es decir, estamos en un sistema que impuso un tipo de trabajo donde a los pueblos indígenas se les fue empobreciendo y generando condiciones de hambre porque chocaba con su propia producción autónoma de maíz o de frijol o de comercio entre los propios pueblos. El propio crecimiento demográfico impulsa que muchas de estas comunidades, cuando bajan a la Boca Costa, ya no bajan solamente por coacción, sino por necesidad. La comunidad misma empieza a disgregarse entre una comunidad que está dentro de las fincas, bajo los tiempos del finquero, y aquella comunidad que ya no puede sobrevivir porque no tiene tierra. ¿Y cómo eran tratadas esas personas obligadas a esa migración interna? Si hablamos del trabajo de las comunidades indígenas en las fincas de café inicialmente, después algodón, básicamente eran cuadrillas, eran grupos indígenas que enviaban desde el altiplano hacia la costa guatemalteca. No había vivienda por familia, sino lo que le llamaban galeras. Eran especies de bodegas sin paredes, en climas sumamente húmedos, donde había malaria, había mucha enfermedad. La comida básicamente eran muchas veces raciones de frijol o de tortillas durante 2 meses enteros en cantidades que no alcanzaban para el sustento de las familias. Entonces es un país que en su núcleo lo central es la finca, y la finca como un espacio de subordinación racial, de subordinación familiar y comunal. Tengo claro que las penurias que tuvo que soportar Rigoberta Menchú desde tan temprana edad y las terribles experiencias que presenció fueron moldeando su personalidad. La hicieron fuerte, lo que le permitió sobrevivir a la violencia desatada en esa sociedad guatemalteca. En el próximo capítulo, Rigoberta cuenta cómo fue su experiencia al dejar su casa del altiplano y tratar desesperadamente en mejorar su situación y la de su familia, viajando a la ciudad capital como sirvienta en la casa del patrón de la finca. Soy Jorgelina Petra Márquez y esto ha sido Hechos que fueron noticias. Los espero. Hasta pronto. Hemos basado este relato en mis apuntes de época, mi memoria y el testimonio escrito de Rigoberta Menchú, que plasmó en 2 libros. El primero se tituló Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, en colaboración de la antropóloga venezolana Elizabeth Burgos. El segundo libro, ahora sí de su única autoría, es Rigoberta, la nieta de los mayas. Asimismo, recurrimos a la opinión de expertos para que nos ilustren sobre aspectos de lo que pasó en Guatemala en aquellos años nefastos. La voz que recrea los textos fue creada con programas de inteligencia artificial. Fue una realización de Ícaro Podcast. Nada nos resulta ajeno. Dirección General Gaby Casal. Guión Gastón Tolosa. Investigación temática Fabio Díaz. Laura Sordi es la voz de Jorgelina Petra Márquez. Locución Sergio Lonardi. Edición de sonido Luciano Álvarez. Efectos especiales Mateo Durán. Asistencia de producción Andrés Casal. Dron musical Andrea Isasti. Realización integral Ícaro Podcast, una división de Ícaro Producciones.